Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar acerca de nuestro proyecto. Los autores somos García Osorio Flavio, Rojas Palomino Luz, Torres Cárdenas Andrea y el que le habla, Sosa Salazar Alexander. En primer lugar tenemos unos datos generales. Le vamos a explicar lo que es el EVAP, el cual es la evaluación preliminar y tiene como misión prevenir, minimizar, corregir o mitigar e informar acerca de posibles impactos ambientales negativos que los proyectos de inversión puedan producir. Para el caso del sector manufactura, se debe seguir el siguiente marco legal, en cual tenemos en primer lugar la ley número 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. También contamos con decretos supremos, tenemos el decreto y legislativo, tenemos el decreto legislativo número 1078, que es la modificatoria de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos el decreto supremo número 019-2009 MINAM, que es el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. También contamos con el decreto supremo número 017-2015 PRODUCE, que es el reglamento de gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno. Y finalmente tenemos el decreto supremo número 006-2019 PRODUCE, que es el decreto supremo que modifica el reglamento de la gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno. De igual manera, contamos con artículos que describen los instrumentos. En primer lugar, tenemos el artículo 16, que es el de instrumentos de gestión ambiental, el cual se divide en tres partes. En primer lugar, tenemos la declaración de impacto ambiental. Tenemos también el estudio de impacto ambiental semidetallado. Y también tenemos el estudio de impacto ambiental detallado. También se cuenta con instrumentos de tipo correctivo, como la declaración de adecuación ambiental y el programa de adecuación y manejo ambiental. Tenemos periodos para la certificación ambiental también. Contamos con el artículo 39, que es la solicitud de certificación ambiental para los estudios de impacto ambiental semidetallados y detallados. Y para este procedimiento, el titular del proyecto debe seguir ciertos requisitos. Bueno, con los opinantes técnicos se usará el artículo 24 del Decreto Supremo 07-17-2015 PRODUCE, donde nos dice que en el inciso 3, el área de conservación regional, la autoridad competente debe solicitar la opinión técnica previa favorable del CERNAP. Y en el inciso 4 nos menciona que cuando el estudio ambiental está relacionado con el recurso hídrico, la autoridad competente deberá solicitar el procedimiento de evaluación de los EIA semidetallados y detallados. La opinión técnica favorable será el ANA. Con respecto a los tiempos de actualización o modificación, el artículo 48, que es para la modificación del proyecto de ejecución del sector manufacturera y comercio interno, el titular del proyecto de inversión, que cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado, pero este decide modificar componentes o hacer una ampliación o se pretende hacer mejoras de tecnología. Por ello, la autoridad emitirá su conformidad en un plazo de 15 días hábiles como máximo. Con la actualización del instrumento de gestión ambiental se usará el artículo 51, donde el titular deberá actualizar la DIA, el EIA semidetallado o detallado al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto. Esto será establecido en el artículo 30 del reglamento de la ley del SEIA con sus normas complementarias y modificaciones. Siguiente. Con evaluación de impactos. Con respecto a la evaluación de impactos se usará el artículo 41, donde está el procedimiento de una evaluación de UNEIA semidetallados. En el inciso 1 del artículo 41, admita un trámite la certificación ambiental. La autoridad competente resolverá un plazo máximo de 90 días hábiles. Este plazo comprende 70 días hábiles para la evaluación y formulación de observaciones y 20 días para la emisión de la resolución correspondiente, luego de que el administrado haya levantado sus observaciones. El plazo máximo antes referido podrá ampliarse por única vez hasta por 30 días hábiles. Siguiente. La descripción del sector línea base ambiental. La línea base ambiental está dividido en tres. En la descripción del medio físico. Para esto se procederá a recopilar información de los aspectos más importantes del medio físico, que es clima, aire, suelo y agua, los cuales pueden verse afectados por una obra en específico.
El medio biológico, para hacer esta caracterización es importante determinar las formaciones ecológicas, zonas de vida, etcétera, que están relacionadas con la existencia de ciertas especies de fauna y flora. De igual manera, se debe identificar la presencia de áreas sensibles, tales como las ANP, EVAS e IVAS. Para el medio socioeconómico, al igual que el medio biológico, se puede ampliar el uso de información primaria y secundaria. Para ello se debe identificar la densidad poblacional del área de estudio, cuáles son sus principales actividades económicas y el porcentaje de pobreza. Para la caracterización de línea base, se usará el artículo 5, que son los lineamientos para la gestión ambiental. Este artículo del Decreto Supremo número 017/2015 produce, esta constituye lineamientos para la gestión de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno, según corresponda. Asimismo, el siguiente artículo 6 habla sobre los principios para la gestión ambiental sectorial. Por ello, las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno se sustentan en los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, la Ley del Marco del CNGA, la Política Nacional del Ambiente, la Ley del CEIA y su reglamento y los lineamientos definidos en el artículo precedente. Siguiendo con la exposición, en el caso del Plan de Participación Ciudadana, la DEAN de Produce debe realizar una publicación de la EVAP en el portal institucional del Ministerio de Producción de acuerdo al artículo número 35 del Decreto Supremo número 017/2015 Produce. Esta para recibir aportes y sugerencias durante el proyecto. Lo que se trata de descripción de los posibles impactos ambientales en cuanto a la metodología que se debe emplear debe tener o debe estar dentro del alcance de la disposición, esta en caso complementaria, transitoria del Decreto Supremo número 011 del 2016 se produce, misma que debe establecerse con una correcta calificación de impactos establecida en el artículo número 29 del Reglamento Ambiental Sectorial, de tal manera que se podrá apreciar si los impactos son negativos, irrelevantes o negativos leves. Por tal motivo, la VEAP, en función de los impactos, corresponde ser calificado como una DIA del artículo antes mencionado. De acuerdo a las medidas de prevención, las evaluaciones realizadas deben tener la propuesta de un plan de manejo ambiental propuesta por las empresas, tanto para las etapas de construcción y mantenimiento que contiene medidas y programas específicos que tienen relación directa con cada uno de los impactos ambientales, que estas serán descritas en los informes de cada empresa. Es así tal sentido que las medidas y los programas más representativos que corresponden a los impactos ambientales deben ser calificados de una forma leve. También deben ser descritas en el ítem de medidas de prevención y corrección, programas de monitoreo, plan de minimización y manejos de residuos no municipales. Tales es así también los planes de contingencia y planes de cierre conceptual. Asimismo, al plan de manejo ambiental se precisa que las medidas de naturaleza permanentemente son aquellas que se realizan en el desarrollo continuo de las actividades del proyecto durante toda la vida útil del mismo. A todo esto, la autoridad administrativa del sector de trabajo y promoción del empleo tampoco se han incluido las medidas orientadas a cumplir con los parámetros meteorológicos, y dado dichas obligaciones que se encontrarán detalladas en los anexos del informe de cada empresa. Por lo tanto, el plan de manejo ambiental que deberán implementar las empresas debe estar consignado en el anexo de los informes realizados. Siguiendo con la exposición, el plan de seguimiento y control, las medidas de mitigación y control ambiental adoptadas corresponden a cada componente ambiental, debiendo existir un plan de monitoreo para evaluar su efectividad en la protección del medio ambiente y las variables sociales afectadas. Es así que, por lo tanto, es necesario que SENACE implemente puntos para los efluentes de descarga, tales como aguas residuales en ríos y arroyos. Por otro lado, también se encuentra la parte biológica, que será para evaluar las zonas afectadas, también el monitoreo del aire por barlovento. Esto sí, que se utilizará el artículo 16 del Decreto Supremo número 17/2015 de Produce. Luego se realiza el plan de contingencia, que se debe presentar en este apartado. En la revisión de dicho documento, la empresa debe contar con la organización de un comité de emergencias con formación de las brigadas con sus respectivas funciones y responsabilidades,
la identificación de los riesgos ambientales, asimismo, identificar órganos de apoyo externos con sus medios logísticos y técnicos para el cumplimiento del plan a presentarse. También debe desarrollar respuestas para afrontar la ocurrencia de emergencia durante las actividades de plantas industriales. Incluir un programa de capacitación, entrenamiento y simulacros frente a la ocurrencia de posibles emergencias. ¿Por qué se debe realizar? El plan de contingencia establece los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva los casos de algún accidente o estado de emergencia durante la construcción y la operación en toda empresa dentro de dicho sector. El plan de contingencia tiene como objetivo planificar, describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata, para lo cual se plantean los siguientes objetivos que se pueden apreciar aquí, como son proteger la vida humana, brindar la oportuna y adecuada atención, asegurar restricción del acceso al área, asegurar la oportuna comunicación interna, establecer acciones operativas y contar con un plan de comunicaciones de emergencia. Siguiente. Por otra parte, tenemos el plan de cierre y abandono. Al comienzo es conceptual y a medida que avanza y progresa, se vuelve más detallado. Por lo tanto, un plan de cierre detallado incluiría las metas más importantes, metodologías específicas de implementación y procesos de seguimiento y validación particulares. Para ello se usará el artículo 68 del Decreto Supremo número 017-2015 produce. Principalmente se hace énfasis en el artículo 68, que tiene como título Procedimiento de Evaluación del Plan de Cierre Detallado. Generalizando todos los conceptos abarcados en el presente artículo, se llega a la conclusión que el plan conceptual debe definir claramente los resultados esperados del cierre y producir tantos objetivos prácticos y posibles a fin de permitir el desarrollo de las operaciones para llevar a cabo las responsabilidades sociales, ambientales, de una manera que no se perjudique las capacidades de seguimiento de la empresa y tampoco se perjudique de manera económica. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de un estudio de impacto ambiental? Este documento de gestión, que contiene la descripción del proyecto y el análisis de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, biológico y social, a corto, mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables que permitan su viabilidad. La importancia de un estudio de impacto ambiental en el sector manufacturero y de comercio interno es que brinda mandatos o obligaciones que tienen que cumplir las empresas industriales para la protección ambiental, además que el Ministerio de Producción establece lineamientos de la política ambiental del sector. También el Reglamento de Protección Ambiental del Sector Industrial se centra en el estudio de impacto ambiental y el programa de adecuación y manejo ambiental, dándoles un contenido acorde con la normatividad vigente. Sin embargo, se debe enfatizar en su carácter preventivo, ya que la población se involucre en la toma de decisiones. Siguiente. Entre las cosas que debemos destacar de una EVAP, en una EVAP sirve para determinar la categoría del proyecto, cuya evaluación está a cargo del SENACE. Asimismo, el SENACE determina si el proyecto va a ser considerado como categoría 1, categoría 2 o 3 por la ley número 27446. Para poder realizar una EVAPA con el anexo número 6 del reglamento de la ley del CIA, aprobado por el Decreto Supremo número 019-2009 MINAM, y las disposiciones complementarias o modificatorias que presenten. Siguiente. Entre lo más impactante del curso, de acuerdo, lo más impactante es saber realizar una línea base, ya que gracias a esta podremos describir detalladamente los atributos o características socioambientales del área de emplazamiento de un proyecto, teniendo en cuenta también los posibles peligros naturales que puedan presentar. El profesional a cargo debe recolectar la información exacta y necesaria para poder contar con una línea base consistente, además que el SENACE debe acompañar este proceso para brindar recomendaciones. Gracias a este estudio se pueden evitar generar impactos negativos que pueden generarse en un proyecto, y también se deben establecer medidas que controlen, corrijan y recuperen los efectos negativos, impulsando así al desarrollo sostenible. Finalmente, en el caso del Perú, la línea base está regulada por un marco legal general y sectorial. En el caso del marco legal general, podemos ver aquí la ley número 27444, la ley número 2327 y la guía para la elaboración de la línea base en el marco del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, aprobada por
lo que se puede apreciar aquí. En el caso del marco legal sectorial, para diversos sectores tenemos en minería, hidrocarburos, electricidad y transporte, y para cada uno se ha establecido un decreto supremo. Siguiente. Y las referencias bibliográficas.